Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición de Fútbol desde casa para seguir charlando un poquito de esto que tanto nos gusta, para seguir comentando sobre fútbol con alguna anécdota y también con un poquito de información. Vamos a tener hoy a un invitado especial, a quien ya podemos ver en cámaras y ya le damos las muy buenas tardes al señor Fabián Coito. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los que con esta nueva modalidad que tenemos de estar en contacto con la gente tengan y bueno, con muchísimo gusto, gracias por la invitación, te repito una vez más y a las órdenes para armar un lindo diálogo. Bueno, el placer es todo mío. Y bueno, empezamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando, que es lo que más está dando vueltas ahora en el mundo. Estás en Uruguay, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, estoy en Uruguay, nosotros teníamos fecha FIFA el 29 de marzo y el preolímpico desde el día 21 de marzo se jugaba el preolímpico en Guadalajara y estábamos muy cerca ya de viajar a Costa Rica primero a jugar los amistosos y luego directamente a Guadalajara, cuando en un momento, bueno, CONCACAF decidió suspender toda la actividad, suspendió la fecha FIFA del fútbol mundial, después CONCACAF suspende el preolímpico y bueno, tomamos la decisión, todo el cuerpo técnico, los uruguayos del cuerpo técnico, de venir nosotros a Uruguay para evitar que nuestras familias viajaran, que por lo menos en mi caso en Claro. Semana Santa nos íbamos a juntar por allá para compartir un poco unos días. Entonces decidí yo venir pensando que iba a estar unos pocos días y ya iba a Claro. regresar, pero bueno, ya llevo más de un mes y tampoco hoy tengo fecha de regreso. ¿Y cuál es la situación actual en Honduras? ¿Cómo sabés vos que se está viviendo por ese país? ¿Cómo son las situaciones? ¿Hay cierre de fronteras? ¿No lo hay? Exactamente, hay cierre de fronteras, se está en un momento, en una etapa parecida a la de Uruguay. Hay más casos de muerte, pero en una etapa, diríamos, de crecimiento y el gobierno está intentando controlar ese crecimiento, que no se dispare, pero como justamente está en esa etapa, hay una gran incertidumbre en cuanto a hasta cuándo habrá que estar tomando medidas de lo que en Honduras se le dice el toque de queda, de contener a la gente en sus casas, del aislamiento, y por lo tanto todavía no está proyectado el reinicio de las actividades, entre ellas la deportiva. Sí, claro, sin dudas. ¿Y cómo lo estás viviendo vos desde acá? Me imagino que contento de estar un poquito más en casa, porque bueno, el hecho de que estés dirigiendo allá te hace tener poco tiempo para disfrutar en Uruguay, pero bueno, también el hecho de estar encerrado no es lindo para nadie. Entonces, no sé, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué medidas han tomado ustedes también? Bueno, en el sentido de estar acá en mi casa, muy bien, ya que en el último año estuve muy poco, me fui en febrero y vine prácticamente que a fin de año, con muchos viajes y un año bastante duro, lindo en cuanto a actividades. Por lo tanto, en ese sentido, estoy con mi familia, estoy contento, estoy bien, teniendo horas que hacían falta. Pero desde la actividad mía, indudablemente deseando que, primero por un deseo para la gente, para el mundo, de que este se solucione, de poder volver a la normalidad, y también desde mi actividad, poder retomar mi actividad para, bueno, si bien ya la planificación se ha cambiado sustancialmente, poder replanificar ya con calendarios nuevos y comenzar también la actividad por la cual, bueno, estoy viviendo allá. Y de momento no pueden planificar nada, al tener toda esta incertidumbre en la que estamos, no pueden planificar nada. Me imagino que hasta ahora son todo especulaciones en cuanto a lo que planean trabajar de acá a futuro. Exactamente. Existen algunas ideas, pero nada cierto debido a que, bueno, dependemos, una planificación se hace sobre calendarios y ahí se planifican y se estipulan las metas, los objetivos y no tenemos absolutamente nada más allá de algunas especulaciones que están hablando del rearmado del formato de eliminatoria, de las nuevas fechas que pueden llegar a suceder, de que puede este año no haber nada. El preolímpico indudablemente que va a tener que tener una fecha para jugarse y ver en qué momento es, si se superpone o no con la actividad de selección mayor. O sea que hay muchas cosas que todavía van a variar y a cambiar el bosquejo que tenemos de repente en nuestra imaginación y que en forma
un poco de manera de borrador y informalmente estamos conversando entre nosotros. Sí, claro. Y ustedes como entrenadores o, bueno, como cuerpo técnico en general de una selección, ¿cómo manejan esto de la cuarentena? ¿Intentan igual comunicarse con los jugadores? Porque no es lo mismo ser el director técnico de un club que tenés que estar en constante seguimiento, porque tenés que encargarte de que sigan los ejercicios, de que se mantengan en estado físico, que al ser de una selección que, bueno, más o menos es como que los va siguiendo, pero a la vez no tenés tanta injerencia sobre su día a día. Absolutamente, es diferente. Ya hay una gran diferencia entre lo que significa ser entrenador y ser seleccionador en cuanto al formato de trabajo. Claro, En esta etapa también es diferente. Nuestra tarea no es pasarles entrenamientos, ejercicios, eso corresponde a los cuerpos técnicos a los cuales los futbolistas pertenecen, pero sí intentar desde nuestro vínculo y nuestra relación de cuerpo técnico de selección con los futbolistas, tanto a nivel sub-23 como selección nacional, de que no los sorprenda el reinicio de actividades, de estimularlos en un medio donde una de los factores que hemos atacado ha sido el profesionalismo del jugador, que esto también un lindo desafío para demostrarnos a nosotros qué tan claro tengo los claro. objetivos para lograrlo. Esto es una situación absolutamente excepcional a lo que habitualmente hemos vivido todos. Quienes nos agarran con más años diríamos que podemos de repente llevarlos de una manera más madura o más clara en cuanto a lo que queremos. Pero el futbolista joven que está acostumbrado a otra actividad, al día a día, al partido del fin de semana, a las citaciones, a los viajes, se Claro. encuentra en un momento donde ha cambiado todo y sin embargo tiene que mantenerse como profesional en su nutrición, en su dieta, en no romper o no alejarse tanto de la forma deportiva y también estar preparado desde el punto de vista psicológico para sobrellevar este momento y para también el reinicio de actividades que no sabemos si el reinicio, cuándo va a ser, por lo tanto el Claro. paréntesis, qué tan grande va a ser y qué tan cerca de la competencia, o sea, qué tiempo va a tener para volver a adquirir la forma para poder competir a nivel de clubes y también a nivel de selección, que es nuestro caso. Claro, y aparte que tienen que hacer un seguimiento de prácticamente todas las ligas del mundo, porque no es lo mismo ser el técnico de un cuadro y seguir qué va a pasar en tu liga, la regulación del país en el que estás jugando, que ser un seleccionador, que puede ser que en Uruguay se juegue mañana y en Italia se juegue en 2 meses. Totalmente. La selección de Honduras tiene futbolistas no tan desparramados por todo el mundo. La MLS es un lugar donde hay un número importante de futbolistas, de aquellos, como se dice en Honduras, legionarios. Hay 2 o 3 en Europa jugando y después básicamente están en campeonatos de Centroamérica, llámese Costa Rica, Panamá, algunos sub-23 y en el torneo en la liga local. Por lo tanto, diríamos que no va a ser tan diferente los Claro, momentos en los cuales reinicien las actividades. Pero, por supuesto, la forma y de qué manera vuelven, sí, claro. algunas ligas tomarán unas decisiones y otras tomarán otras. Bueno, ahora sí nos metemos un poquito en lo que fue tu carrera primero como jugador y después como entrenador. Para quien no te conoce hace mucho tiempo, ¿cómo te definirías como jugador? Te tocó jugar muchos años, jugaste en Wander, después jugaste en el exterior, estuviste en Chile, estuviste en México también. ¿Cómo te hubieras definido como jugador? Estuve en Honduras justamente y creo Exacto. que eso ha sido parte de lo que me ha llevado a volver ahora como entrenador. Bueno, como jugador, la verdad que, diríamos, un apasionado del fútbol, me encantaba el fútbol, pertenezco a una familia de deporte, mi padre jugaba al básquetbol, jugó los Juegos Olímpicos de Roma, mi caso es el fútbol, mis hijos, uno juega al básquetbol, otro juega al fútbol, no en forma profesional el fútbol, pero sí como una actividad importante dentro de su formación. Por lo tanto, pertenezco a una familia de deporte y me gustaba, me apasionaba, jugaba en mi barrio, en mi zona, en el equipo de fútbol, hasta que, bueno, no existían las formas de captación que existen ahora, Claro. de ir al baby fútbol a buscar a los futbolistas. Quizá en algún caso de algún muy buen futbolista, de algún muy buen niño, lo invitaban a participar. Y había algunos equipos, en aquella época era River Plate puntualmente, que iba, o que ya a nivel de baby fútbol, en algún equipo los iba juntando, jugadores buenos, y después ya les hacía la continuación de su carrera Claro. deportiva
en las divisiones juveniles de River. Y algún equipo más, podía ser Danubio, pero después era muy excepcional que vinieran a buscarte. Bueno, o sea que mi caso fue buscar dónde citaban Sí, sí, sí. aspirantes, me presenté con compañeros, con amigos, y ahí comencé mi carrera en divisiones formativas, pasando por distintas etapas, donde estaba muy entusiasmado, donde se me iba el entusiasmo, donde hasta que, bueno, a medida que iba creciendo y me iba arrimando ya a cuarta división, en quinta ya tuve mis primeras participaciones entrenando con el plantel principal, ya ahí definitivamente ya empecé a visualizar que era algo que me gustaba y que deseaba yo transformarme en un futbolista, en jugador de primera división. Bueno, lo fui logrando, definitivamente después me empecé a formar en cuanto a todo lo que es el futbolista de primera, a la forma física, al crecimiento de lo psicológico, la importancia de la nutrición, del famoso entrenamiento invisible. Claro. Y bueno, hice una carrera, diríamos, de acuerdo a mis posibilidades, jugué en medios como el Mexicano, que es una linda liga competitiva, en un buen equipo como el Pachuca, jugué en algunos países también, caso Chile, caso Perú, caso Honduras, y después jugué en un equipo para mí, Wanderers, que es el equipo que me Claro. formó, y el equipo prácticamente en el que terminé jugando, pese a que mi último año lo hice en Central Español, al cual me parece que está mi relacionamiento con el fútbol es Wanderers. El último año lo juego en Central, porque el entrenador, tanto a Ricardo Perdomo como a mí, nos invita a jugar en un equipo muy joven, dos jugadores de experiencia, interactuar con los jóvenes, y juego ese año, y ya en el transcurso del año, pese a que yo en ese momento tenía 32 años nomás, me invitan yo ya había hecho el curso de entrenador, a trabajar en las divisiones formativas del club, cosa que me Claro. interesó mucho porque ya yo creo que el haber tenido muy buenos entrenadores a mí me había ido entusiasmando a, una vez Sí, sí. terminado mi carrera, transformarme en entrenador. No lo dudé, comencé a entrenar en Central Español y bueno, y ahí empieza mi historia como entrenador. Y si tuvieras que elegir un jugador actual del fútbol, puede ser local o internacional, que lo veas y digas, ese jugaba como yo, ese juega como yo jugaba, perdón. Eh, ahora hay mucha diferencia en cuanto a la Sí, preparación, claro. diríamos jugadores de nivel. No, digo en cuanto Yo a era un estilo de jugador que mis juego. características eran a estilo, por eso, a estilo, bueno, yo jugaba de mediocampista, de marcador central, estoy pensando en algún defensor, este, mm, hoy los defensores, tanto que he tenido yo a nivel de selección juvenil, todos son jugadores mucho más completos que lo que era yo, ¿no? En cuanto a su capacidad para defender y para atacar y su movilidad. Te diría que un jugador con cierta característica parecida, por ejemplo, por darte un nombre que van a enseguida, Bruno Méndez, por ejemplo. Un Bien, defensa de no gran altura, pero con características parecidas hasta el punto de vista personal, o sea, basaba mucho mi juego en una buena toma de decisiones, porque me gustaba el fútbol, me preparaba, lo estudiaba, y Bruno veo que tiene más condiciones desde el punto de vista físico, futbolístico, pero también tiene una capacidad parecida, una forma de considerar el fútbol parecida a la mía, dentro de lo que lo conozco, que he tenido un par de años trabajando con él, pero ya hace tiempo que ya no estoy con Bruno. sí, claro, claro. Bueno, y nos metemos entonces ahora sí en lo que lo que me estabas contando. Tu carrera arranca entonces en Central Español. Después te toca dirigir juveniles de Peñarol también, un año, si no me equivoco. Exactamente, en el año 2006 yo trabajo en Peñarol, trabajo en Central Español desde el año 2000 al 2005, 2006 trabajo en Peñarol, y promediando el año el maestro me ofrece, ya nos conocíamos de Wanderers, Claro. del año 1987, habíamos estado, perdón, 85 él estuvo en Wanderers, y ahí ya nos conocíamos, yo era un jugador de quinta, pero él me había llevado a primera, y bueno, habíamos mantenido después un vínculo.
Me invitó a trabajar en la selección y por supuesto le dije que con mucho gusto, nada más que quería terminar mi vínculo con Peñarol, porque también yo estaba muy agradecido al club, no había nada que me ligara a Peñarol y sin embargo ellos confiaron en mí, la verdad que fue un muy lindo año. Y bueno, terminado el año, hablé con la gente de Peñarol y comenzado el año 2007, que ya era el segundo del proyecto del maestro, me integré a trabajar en la selección sub-15. Una relación entonces de más de 30 años con el maestro Tavares, porque empezó en Wander, pero después siguió con la selección y hasta hoy en día seguís en contacto, me imagino que diariamente prácticamente. Exactamente, una relación de muchos años. Por mucho tiempo también nos dejamos de ver. Si bien yo seguí la carrera de él como entrenador, este, por lógicas Sí, razones, claro. por ser un gran entrenador, después no nos vimos por un tiempo largo, nos volvimos a ver allá por el 2005, 2006 y ahí comenzamos a reforzar nuevamente la relación. Después en la selección, por supuesto, que fue muy estrecho el vínculo. Y ahora realmente no lo tenemos, no hablamos casi nunca por cuestiones obvias de trabajo, de horarios, pero bueno, mi vínculo con él es como ha sido siempre. Por ahí podemos estar un tiempo sin vernos, pero seguro que cuando volvemos a vernos es como si no hubiéramos dejado de estar Sí, claro. prácticamente todas las semanas vinculados. Bueno, y ahí te toca llegar a una selección, venías de dirigir a Peñarol y a Central, todavía no tenías mucha experiencia, y te toca ir a un lugar donde están los privilegiados y donde también tenés que tratar ahí con un montón de juveniles, un montón de jugadores que vienen llenos de expectativas, llenos de ilusiones, que tal vez a muchos se le termina quedando por el camino. ¿Cómo era manejar eso en su momento? Capaz que después con el paso de los años se hizo más fácil porque fuiste agarrando experiencia, pero esa primer llegada y tener que bueno, hablar con esos sub-15 de la selección, explicarles que están representando al país, pero que a la vez la vida sigue y que tienen que seguir estudiando y todo ese tipo de cosas, que me imagino debe ser un desafío importante para un entrenador de una selección juvenil. Muy importante, muy grande, sobre todo para aquellos que somos muy responsables en la tarea que asumimos. La primera interrogante es, ¿podré yo estar para trabajar a nivel de selección? Me ayudaron algunos factores. Uno, que yo en Peñarol trabajaba en esa misma generación Ah, bien, que iba a trabajar en sub-15. Por lo tanto, tenía el conocimiento de toda la categoría, de los futbolistas de todos los equipos, claro. lo cual me iba a ayudar a mí en la elección y en el conocimiento y en el comienzo de los trabajos. Después, bueno, este vínculo tanto con el maestro como con todo su cuerpo técnico, que nos conocíamos de hace muchos años, porque el resto del cuerpo técnico había sido compañero tanto con Celso como con Mario, sobre todo, y José Herrera había estado con el maestro en aquel año y había vuelto a Wanderers con Osvaldo Jiménez, por lo tanto con José también tenía un vínculo muy bueno, y el apoyo, por supuesto, de todos ellos permanente. Y ya desde el año 2006, desde el momento que él me había ofrecido y yo bueno, habíamos hablado de lo que recién te comenté, había comenzado a ir esporádicamente al complejo a los efectos de mirar entrenamientos, de charlar en algunos aspectos con él, de ir preparando ese inicio de actividades que se iba a dar en el año 2007. Por lo tanto, esos factores me ayudaron mucho en lo que fue Claro. el comienzo mío como entrenador. Pero por supuesto que yo reconozco, desde aquel entrenador que en el año 2000 empezó en Wanderers, del que pasó en el Peñarol en 2006, del que inició en el año del 2007, ha sido un aprendizaje permanente y bueno, y hoy miro a la distancia el tiempo y me doy cuenta de muchas cosas que indudablemente he cambiado, pero que bueno, que creo que el crecimiento se da así, viviendo experiencias, cometiendo aciertos y muchos errores y aprendiendo de esos errores. ¿Y cómo viviste justamente ese relacionamiento con los juveniles? ¿Cómo manejabas? Porque, bueno, es casi que sos un docente, un formador que tenía que trabajar con esos juveniles. ¿Cómo manejabas el tema de las expectativas? Porque, bueno, después el que está a sub-15 quiere ir a sub-17, alguno después de una citación no queda citado. ¿Cómo manejabas ese tipo de cosas para, bueno, obviamente tratar con estos juveniles que llegan con, como te digo, mucha ilusión y mucha expectativa? Sí, por supuesto. Ya te digo, ellos me reconocían como el entrenador de Peñarol. Por lo tanto, Claro. para ellos, no solamente era el entrenador de selección, sino que era el que el año pasado, el año anterior, Sí, habían visto trabajando en Peñarol. Y si bien podía no representar nada en la realidad, para la imaginación de ellos, por lo tanto, era una persona, por lo menos, perdón, era una persona que reconocían y que sabían quién era. claro. Ah, había sido el... Ok, perfecto. Por lo tanto, para mí, ya en ese sentido,
allanaba un poquito el camino. Después, bueno, ir aprendiendo todo esto que tú hablaste, de las expectativas de los jugadores, de como entrenador, esa idea que tenemos los entrenadores de qué manera transmitirla, cosa que hasta hoy sigo Sí, sí, sí. aprendiendo y sigo formándome. Hoy tuvimos una charla a través de estas plataformas que hay, que la tecnología nos ha permitido ahora, de eso mismo, de cómo transmitir o transferir la idea o el modelo de juego, esa palabra tan usada en estos momentos, que tenemos los entrenadores, a ese grupo de futbolistas que somos quienes queremos que lleven al campo lo que nosotros tenemos en nuestra idea. Imagínate eso teniendo una frecuencia de 3 días por semana, donde la selección tiene un régimen abierto, que así que periódicamente estábamos cambiando futbolistas, y aparte no es nada fácil la observación. Por lo tanto, siempre que vos vas a mirar un partido un domingo, siempre están apareciendo nuevos jugadores. Y el vínculo con los entrenadores, y había entrenadores que de repente les pedía, bueno, ¿qué futbolistas te parece que pueden estar? Y había entrenadores que me decían 6, 7, 8 jugadores Claro, que todo el podían plantel. estar. Sí, claro, claro, todo el plantel. Y entonces había mucha información, a veces la sobreinformación en definitiva termina siendo un problema más que una solución. Pero bueno, es todo lo que yo compartía también, bueno, con mi cuerpo técnico, que antes no era tan numeroso como son ahora en las selecciones juveniles. Antes era un entrenador, el preparador físico y el entrenador de arqueros, común a todas las categorías. Ah, Al momento de las competencias también asumía la función de entrenador asistente. claro. Por tanto, tenía muy pocas personas con las cuales vos compartir y intercambiar opiniones a los efectos de tomar las decisiones. Y bueno, intentando ser siempre transparente, coherente con lo que en la teoría decís, llevarlo a la práctica, del punto de vista futbolístico y humano también. Eh, Creo que siendo, como te dije, transparente y honesto y dejando visualizar que en cada decisión me podía equivocar, por supuesto, como cualquier entrenador, pero nunca teniendo otra razón que no sea el tema de la capacidad y nunca buscando ningún beneficio, ni de algún chiquilín, ni personal, ni nada que no Sí, claro. fuera, que era mi opinión al momento de las decisiones. Y bueno, y todo el tema de la selección abierta, cuando había que desafectar a un futbolista, todo eso fue pasando un proceso. En un primer momento nos volvíamos a juntar, yo les decía, había como un pequeño discurso para que no, para evitar lógicamente la angustia y la tristeza. Claro. Y todo eso fue pasando por, bueno, hasta el año pasado o el otro año, que ya las desafectaciones ya eran algo mucho más asumido, que estaba mucho Claro. más en la conversación del día a día y que no representaba en definitiva algo tan dramático como me significaba a mí en primera instancia la forma que lo encaraba. Sí, 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 me imagino lo que debe haber sido esa primera, como decís vos, ese primer encuentro para desafectar a alguien también, porque a vos te debe afectar, ¿no? Todos somos humanos, Totalmente, generás un vínculo con la otra persona y después por decirle una supuesto, noticia negativa no es bueno para nadie. por ¿Y supuesto. recordás algún jugador de aquella primera selección que te tocó dirigir, la primera sub-15, el primer grupo que tuviste, que en su momento dijiste, ¡pua! Este la va a romper? Bueno, pero es algo que permanentemente, hasta el último día que yo estuve trabajando en la selección, siempre cuestioné de que hay muchos futbolistas a nivel sub-15 que generan una expectativa muy grande y hay muchos que después no han llegado. Claro, Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde la visualización o la proyección de ese futbolista no es tan real o no es tan cierta? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ujú, Y ese tema del talento es un tema inagotable en cuanto a las opiniones. Estamos hablando mucho de la detección del talento. Hoy se dice eso no es tal porque el talento no es un momento, sino que es un periodo y por lo tanto aquel futbolista que en un momento parece bueno pero después no concreta, quiere decir que no era tan talentoso, claro. sino que era un momento. Pero sí, por supuesto que hay un montón de jugadores que, que realmente deslumbraba, por decir algo, y después no llegaron.
Algunos llegaron, no hicieron la carrera que imaginábamos, pero otros ni siquiera llegaron. Sí, claro. Un jugador que siempre me acuerdo es Guillermo Méndez, un futbolista nacional que realmente colmaba las expectativas, veíamos como que era de los mejores futbolistas que habían pasado por el complejo y hizo una carrera muy, muy por debajo de lo que nosotros imaginábamos. Sí, claro, claro. Bueno, y ahí te toca dirigir entonces por 2 años de esa selección sub-15, tuviste 2 sudamericanos, empezaste a tener también un poquito de experiencia internacional con la selección, y ahí te ofrecen llegar a la sub-17. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, exactamente, tuve 2 periodos con selección sub-15 y no sigue trabajando en la selección nacional Ronald Mercenari y el maestro me dice de ir con esa generación sub-15, con la segunda, seguir y ser entrenador a nivel de sub-17. Este, por supuesto, le agradezco, lo acepto y voy y tengo 2 periodos. Con esa sub-17, que es la sub-15 de las dos, la segunda generación que yo había tenido, logramos el vicecampeonato del mundo y bueno, fue de los primeros grandes logros Sí, o, sí, o por lo menos grandes triunfos. No son las únicas alegrías, pero sí grandes triunfos o grandes conquistas que tuve como entrenador en la selección, que en definitiva eso es pasajero, eso es efímero, pero que lógicamente me iban a mí dando, me iban estimulando y me iban generando confianza en aquello que te dije que el día que empecé en la selección fue la pregunta que me hice, ¿podré yo estar acá? Bueno, lógicamente que no solamente los resultados deportivos son las cosas que evalúan a las personas, pero por lo menos dan cierta confianza, dan cierta tranquilidad, brindan alegrías, confirmaciones de que el trabajo se da también en los resultados. Y bueno, ahí fue realmente estimulante haber llegado tan lejos, porque sí, realmente claro. al margen de todo lo que puedas opinar, jugar una final del mundo es algo increíble. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Porque obviamente, como decimos, es algo increíble, pero también por cómo se termina dando, porque a estadio lleno en México, en un estadio de los más grandes del mundo, en un partido recordado para siempre y encima dándole a uno de los jugadores más destacados como Cubero que termina teniendo el guante de oro. ¿Cómo recordás aquel partido? ¿Cómo lo viviste y cómo lo vivieron también los jugadores contigo? Yo íntimamente pensé, dije, me parece este premio demasiado pronto para el trabajo mío o nuestro. Pero bueno, bienvenido Sí, sea, claro. y había que encarar esa final y lógicamente es la primera vez que me tocó jugar una final y si bien jugamos contra un gran equipo como era México, que ganó los 7 partidos, este, tuvimos aciertos y también quizá algún error en cuanto a encarar en ese crecimiento que te digo que vamos teniendo todos, cada uno en nuestra actividad, también los entrenadores, fruto de las experiencias que vamos viviendo. Este, pero yo lo viví como una gran experiencia, realmente lo que intenté fue transmitir mucha confianza, mucho apoyo, mucha tranquilidad, una idea del juego. Se nos había lesionado Juan Cruz Macia en la fase inicial. A los pocos minutos de empezar el partido se lesionó Rodrigo Aguirre en un choque con el arquero de México y salió en camilla. Y después toda esa situación que se vivía a un estadio lleno de las 95.000 o 100.000 Una locura. personas, casi todos, por no decir todos, eran mexicanos, menos un Sí. puñado de uruguayos que había. Eso en definitiva no me animo a decir que haya distorsionado el rendimiento porque quizá generó hasta rebeldía en nosotros, pero lógicamente que era una situación que no estábamos acostumbrados a vivir. Y también lo que había sido la semifinal, haberle ganado a Brasil 3 a Claro. 0, había sido un choque, un golpe emocional muy importante. A veces los golpes son, este, te deprimen y a veces de repente te trasladan a un lugar o te generan una euforia que a veces es contraproducente para lo que tienes por delante. Sí, claro. Y acá después de ya haber pasado unos cuantos años, empezás a ver también el fruto de tu trabajo en cuanto a jugadores que de aquella sub-15 y de esta sub-17 empiezan ya a jugar de a poquito en primera. ¿Cómo te sentís vos cuando ves que alguno de los jugadores que
parte de tu proceso por la selección, llega primero a sentirte como que aportaste tu granito de arena en ese jugador que, bueno, hoy está logrando, dando el gran paso. Y bueno, es esa sensación realmente, para mí es lo más importante, al margen de los momentos que vivimos, de alegría, de tristeza, ver que ellos van concretando un poco sus expectativas, sus ilusiones, sus sueños, y que en algo podés haber sido un factor de ayuda para esos logros, es muy lindo realmente. Con muy pocos me vuelvo a ver porque los Sí, claro. caminos son diferentes y las edades, pero yo por supuesto que a todos los sigo y también con aquellos que de repente no han logrado grandes cosas, pero nos volvemos a ver y recordamos aquellos momentos con mucha felicidad, con mucha alegría, también es muy lindo. Cuando vos participás en la formación de la persona, del adolescente, y guardan de vos un lindo recuerdo, a mí me parece, por lo menos a mí me gratifica mucho. Sí, yo escuchaba hoy, analizando un poquito para la entrevista, escuchaba a un jugador, ahora se me escapa el nombre, que Pulido puede ser, que juega en Mexicano, la MLS, no, se me está, estoy mareado, un jugador de la selección de Honduras que juega en la MLS, que escuché hoy una no, entrevista un de jugador él, de Honduras, sí, no me acuerdo ahora el nombre, si te digo, te miento que bueno, que lo escuchaba hablar du, justamente de tu forma de ser y tu forma de trabajar, y de bueno, la tranquilidad que le aporta también eso a él como futbolista. puede ser Douglas Martínez quizás, Sí, exactamente. porque yo le leí una nota y me gustó mucho. Y Douglas Martínez es un futbolista, bueno, que desde muy joven se fue a la MLS, está en el Real Salt Lake, un futbolista con un nivel cultural importante, habla 3 idiomas, estudiante en Honduras, ahora se fue a Estados Unidos, con una personalidad fuerte. Y también cuando leí la nota, bueno, no tenía por qué imaginar de que podía no decirlo, pero me sorprendió gratamente cuando él rescató eso del entrenador, más allá de hablar de, sí, un entrenador con el estilo de Uruguay o Claro. qué sé yo, rescató eso mío de que me interesa mucho la persona, que apunto mucho al aspecto humano, que siempre estoy abierto para conversar, que siempre me preocupo de la forma en la que están. Yo creo que es muy importante, ¿no? No solamente lo hago por el vínculo que hay, por las tareas, por las funciones, sino porque creo que es muy importante saber cómo está la persona para saber cómo puede llegar a rendir. Sí, claro. Y bueno, salvo situaciones puntuales, se te nota como un técnico muy tranquilo, con un perfil similar al del maestro Tavares en cuanto a la forma de llevar los partidos. ¿Vos cómo te definirías como técnico? ¿Como alguien que lleva los nervios por dentro o que simplemente es tu personalidad? He ido mutando esa característica hasta llegar a esto, bueno, porque visualicé que era necesario. Sinceramente no era tanto en los primeros tiempos. De hecho, tengo recuerdos de repente en algún torneo alguna expulsión como entrenador Claro, y se me llamó la atención y yo lo consideré muy bien porque me parece que es muy importante transmitir tranquilidad desde afuera, sobre todo cuando estás con jóvenes. Yo creo que cuando estás con todos, pero cuando vos estás al frente liderando un grupo, una organización, justamente lo que vos tenés que dar señales de sí, sí, que sí. podremos ganar, podremos perder, pero sabemos qué es lo que está pasando. Cuando vos transmitís desesperación es como que te sobrepasó la situación y no sabés qué actitud tomar frente a la situación. Entonces, en ese sentido he ido cambiando, lo he ido interpretando, que creo que es lo más importante de las personas, no cuando lo haces por obligación, sino cuando asimilás una situación y bueno, la incorporás a tu forma de ser. Hasta que hoy, bueno, me parece que es muy importante estar tranquilo, primero para transmitir esa tranquilidad y segundo, que el entrenador es muy importante. Yo sé que se dice, no, en definitiva las decisiones son de los jugadores, el jugador define prácticamente todo, es el que juega, sin lugar a dudas. Pero en ese vínculo, en ese relacionamiento, en el compromiso que logre con el cuerpo técnico, con el equipo, con la selección en este caso, y eso está mucho transmitido y generado por el entrenador, también el resultado va a estar condicionado a eso. Por lo tanto,
esa forma de ser que aún en los momentos difíciles como nos ha tocado pasar en la selección, por supuesto, y también ahora en Honduras, mantener siempre la calma y saber que, bueno, que está dentro de las posibilidades de perder. Viste, los entrenadores cuando comenzamos, soñamos primero como todos, cuando somos jóvenes y iniciamos una tarea, crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y ganar y no parar de ganar y de crecer. Y la realidad nos muestra que es diferente. Y a veces nos damos cuenta de que no nos hemos preparado para eso, para la derrota, para la frustración, para dar un paso hacia atrás, para tomar impulso, para ir hacia adelante. Y a veces cuando nos enfrentamos a esa situación tenemos respuestas que están muy lejos de ser las ideales de una persona que está al frente de un grupo. Por lo tanto, eso es aprendizaje. Y bueno, y creo que lo he aprendido. Y en ese equilibrio, que es algo tan difícil de lograr en la vida, en cualquier actividad, de mantener tranquilidad, pero tampoco que sea una actitud pasiva donde da la Claro. sensación de que no importa, Sí, sí, sí. pase lo que pase. Y bueno, en la búsqueda de ese equilibrio, creo que como todo entrenador, está en la búsqueda permanente. ¿Y te acordás de alguna calentura, alguna bronca que te hayas agarrado? Puede ser con un jugador, con un compañero, hasta con la prensa. ¿De algún enojo grande que hayas tenido en tu carrera? Con jugadores, sí, por supuesto. Pero no diría que me lo guardé. Pero, por ejemplo, una bronca, el primer torneo sub-15 que tuvimos, Ujú. nosotros hacíamos mucho intercambio de partidos con Argentina. La preparación fue muy corta. Comenzamos en marzo del 2007 y el torneo era en mayo, después en agosto y terminó siendo en octubre. Pero para lo que son hoy las preparaciones fueron pocos meses. Y los partidos que pudimos hacer fueron nada más que ir a jugar con Argentina ida y vuelta y nada más. Y ahí hice una muy buena relación con el entrenador de Argentina, Jorge Taylor, un exjugador, un defensa central de Newell's Old Boys. La verdad que un caballero y muy bien. Pero ¿qué pasó? El sudamericano, el último partido del torneo, Argentina. el calendario queda Uruguay-Argentina. Argentina no tenía ninguna chance para el campeonato, se definía entre Brasil y nosotros. Nosotros si empatábamos nomás éramos campeones. Y por eso te digo, el primer torneo, cuando te Claro. parece que este, Brasil gana a primera hora por los goles que necesitaba ganar para superarnos en diferencia de goles y esperaba que Argentina nos ganara. Y bueno, y Argentina hizo un partido bueno, nos ganó, pero aparte haciendo tiempo. Y bueno, y entonces eso me hizo molestar y terminó el partido y le dije algo al entrenador con quien, como te digo, Claro. tenía muy buena relación. También se festejaban juntos Argentina y Brasil, cosa que nos molestó, pero te repito, el entrenador debe estar por encima de esas situaciones, aunque cueste. Y bueno, quedó en eso y ahora en la Copa de Oro tuvimos un rato largo de charla, todo en una ceremonia que se arma bien al estilo CONCACAF, Estados Claro. Unidos, previo al sorteo de la Copa de Oro, los entrenadores, y estuvimos en una sala almorzando y yo estuve con Martino charlando mucho rato, hoy entrenador de la selección mexicana, y en su cuerpo técnico está Jorge Taylor. Ah, qué Entonces, casualidad. cuando yo le Recordando. dije, Tata, ¿quiénes son los compañeros? ¿Cómo está tu equipo? ¿Quiénes son? Bueno, me lo nombró y le dije, uy, ¿sabés que con Jorge Taylor? Me dijo, no, ya sé todo, ya me contó todo. Y le digo, bueno, por favor, no, dice, no pasa nada, él lo recuerda como una cosa más del fútbol y bueno, eso podría ser una de esas, que el día que vuelva la chance, tenga la posibilidad de encontrarme con Jorge, por supuesto que le pediré disculpas, pero después nunca más. Alguna vez sí, en el Mundial de Nueva Zelanda con el cuerpo técnico de Brasil hubo un problemón Sí. en los vestuarios, todo. Por suerte no pasó a mayores, se terminó el partido normalmente, pero digo, eso era por Claro. fuera mío, era más a Sí, sí, nivel sí, de sí, sí. cuerpo técnico. Bueno, y puede ser que hayas tenido algún altercado similar, un enojo, por decirlo de alguna manera, en un partido frente a Jamaica por la Copa de Oro. No, el tema es que, bueno, todo lo que fue el trámite del partido, el resultado, el partido en sí mismo, se sumó bueno, a la sensación que yo me había dejado el partido, porque el día previo en el hotel nos habían hecho una charla, instructores de los árbitros, hablando puntualmente de ciertas situaciones que para mi gusto se habían dado en el partido y no habían sido penadas como nos habían dicho que iban a ser. Entonces,
eso fue lo que yo manifesté en la conferencia de prensa y después yo percibía que me decían, bueno, pero el arbitraje en Centroamérica es así y Claro. yo quería decirle, bueno, pero lo que hay que hacer es mejorarlo, el arbitraje tiene que ser justo, imparcial, y no se puede aceptar que la localía pese en las decisiones arbitrales. Pero bueno, yo creo que lo que más razón tenía era el partido que recién había terminado. Sí, claro. Bueno, siguiendo un poquito con la línea, bueno, ahora te toca dirigir la Sub-20 después del 2014. Llegar a la Sub-20, dirigís y ganás un Panamericano en 2015 y después en 2017 un Sudamericano. Ahí llegan tus primeros títulos al frente de las selecciones juveniles de Uruguay. Me imagino que muchísima alegría, tanto por el Panamericano como por el Sudamericano, pero yo destaco más que nada lo del Sudamericano porque fue, creo, me animo a decir, que tu mejor torneo, porque por todo lo que generaste, por todo lo que esa selección generó, por tener resultados y partidos tan claros, por ser tan bueno dentro de la cancha y también mostrar sus resultados en tener al goleador, tener el máximo asistente, tener las figuras. ¿Cómo los viviste vos y bueno, cómo fue esa emoción de empezar a lograr los primeros campeonatos al frente de una selección? Bueno, fue una alegría, un recuerdo inolvidable para siempre. Los Panamericanos fue muy lindo también porque fueron dos situaciones diferentes. Los Panamericanos, la preparación fue muy corta, en base bastante a los futbolistas con los que podíamos contar más que los que habíamos citado inicialmente, porque no había obligación de cederlos, porque había muchos compromisos de clubes que se superponían a la competencia. Por lo tanto, fuimos con una selección, bueno, con expectativas como siempre, pero con la incertidumbre más que nunca de qué pasará. Y la verdad que hicimos un buen torneo y ese torneo le sirvió a Federico Rica, Michael Santos, Fernando Borregarán, Esquetino, Mauricio Lemos, Eric Cavaco, un montón de jugadores para después irse a Europa. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, cuánta alegría generan los Sí, sí. entrenadores cuando un resultado deportivo, una gestión o algo que se logró influye positivamente en su vida. Después el sudamericano fue otra situación. Ya sabíamos que, o por lo menos percibíamos que había un equipo muy bueno. También Argentina tenía muy buenos jugadores, Brasil también. Brasil tenía Richarlison, David Neres, un montón de jugadores buenos. Argentina, por nombrar algunos, Lautaro Martínez, Foyt, etcétera. Claro. Por lo tanto, iba a ser un Ecuador como local también tenía un equipo muy bueno, Cabezas, Jason Méndez, Sierra, un futbolista que jugaba acá en defensor, un mediocampista que jugaba en la selección mayor, se me escapó el nombre ahora, con Honduras, cuando jugamos contra Ecuador jugó ahí un mediocampista, bueno, ya me voy a acordar. Muchos jugadores que ya también tenían muy buen equipo. Y bueno, más allá de todo lo que fue el torneo, la alegría enorme de haber logrado después de tantos años un título que para la gente es muy importante el torneo a nivel de juveniles, e Sí, influye sí, sí. mucho en la gente se entusiasma mucho con los juveniles, se enchufa con los equipos, se siente representado, porque son todos jugadores que juegan en nuestro medio, porque son jóvenes, porque son juveniles, algo que tradicionalmente Uruguay siempre estaba en la definición, y si no lograba el torneo pegaba en el palo. Por lo tanto, el volver a lograrlos, lógicamente que la alegría, el volver a obtener un torneo con la selección uruguaya, y después el tiempo mostró de que muchos de ellos son jugadores de selección mayor, juegan en Europa, y también eso es muy, muy lindo, muy importante, muy gratificante, que indudablemente que eso ha sido un mejor importante hasta ahora en la corta carrera que han tenido. Y en el medio de todo esto, antes de terminar tu ciclo como entrenador de las selecciones juveniles de Uruguay, te toca una oportunidad, me imagino que totalmente inesperada, en plena conversación con el maestro Tavares por una renovación de contrato. Dado un problema de plazos, de tiempos, se te termina dando la oportunidad de dirigir a la selección mayor, nada más y nada menos que en un partido internacional. Y bueno, ¿cómo fue esta sensación? ¿Cómo te sentiste cuando te lo plantearon? Y también cómo lo viviste.
Yo ya había tenido después del Mundial de Sudáfrica 2010 una primera experiencia. Contra Angola en Portugal fue Juan Berseri como entrenador y Ah, es me pidió verdad, que lo acompañara, recuerdo. lo cual acepté por supuesto con mucho gusto. Fui con Juan y ahí tuvimos una primera experiencia, pero fue en otra etapa, hace Claro, muchos años, esta ya era diferente, con muchos futbolistas que había tenido en selecciones juveniles, sí, con sí, otros que los había visto en otras selecciones, de repente no directamente conmigo como entrenador, y con Uruguay posicionado en el quinto lugar del ranking FIFA, claro. o sea que había que defender un prestigio ganado muy importante, muy alto. A diferencia de aquel momento, el rival era Angola, en este caso era México, un rival siempre difícil y mucho más en los amistosos, y lo viví, bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, una gran experiencia en lo previo y después de haberla vivida, confirmatorio de lo que yo pensaba antes de ese partido, y bueno, y sumado con el resultado deportivo que, que también ayuda a que haya sido una muy buena experiencia. Y se termina dando también un hecho particular, justamente por lo que comentábamos, de los juveniles, de ver el proceso, de acompañarlos, de todo lo que te genera. Terminas viendo el primer gol en la primera de la selección mayor de Gastón Pereira, un jugador que ya había sabido acompañar en selecciones inferiores. Claro, por ejemplo, Gastón, bueno, había vuelto a tener experiencia con José Jiménez, con Valverde, con Bentancur, Claro, con Urreta, con Naitan, con un montón, y bueno, y con Gastón puntualmente, que diríamos que producto de que había futbolistas que no podían ir, Cavani por estar recuperándose de una lesión, etcétera. Yo cité a Gastón, me pareció que era dentro de los jugadores que podían tener un futuro en la selección, impresionante. sabiendo de que mi pasaje por la selección iba a ser puntualmente ese partido. Y bueno, y la alegría de que hizo un buen partido, convirtió un gol, este, y nada, eso es más personal que, que en el aporte. Bueno, y el sueño está, el sueño de llegar un día y que no sea por una situación particular, sino que sea por el mérito de haber sido parte de este proceso y por tus buenos resultados, de estar algún día sentado ahí y dirigir a esta selección mayor. Bueno, ¿y por qué no? Sinceramente, me parece que esto es una muy buena experiencia como para de repente una preparación. No lo hago por eso, lo hice porque, bueno, me pareció que ya el ciclo a nivel de selecciones juveniles estaba terminado, una muy linda experiencia, muy lindos años, pero que había que dar un paso por mi edad, por el momento, para seguir creciendo, seguir viviendo experiencias nuevas. Si llega, sería maravilloso, y si no, estoy tranquilo de todo lo que he vivido ya a nivel de selecciones y bueno, que en definitiva en algo también he aportado. ¿Y cómo te sentís hoy? Hoy te toca dirigir a otra selección, que es la selección de Honduras. Te tocó enfrentarte a Uruguay, que eso también me imagino que te debe haber generado sensaciones encontradas en el Panamericano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Y qué expectativas tenés también para esta selección de Honduras? ¿Se puede clasificar o no al Mundial? ¿Qué opinás? Yo estoy contento con la decisión, con la elección, con el trabajo, con lo que estoy viviendo. Estamos viviendo una situación excepcional todos, y por lo tanto también en esa continuidad que yo tenía con la selección, en este momento hay como un corte, un parate, que realmente no es lo ideal, pero para mí es una gran experiencia, estoy contento, te repito, creo que hay un muy buen feeling, es un motivo de aprendizaje permanente. Tomar una decisión a nivel de selección mayor es mucho más riesgo, genera mucho más repercusión y bueno, por lo tanto, para tomar esas decisiones hay que tener una preparación y con esa preparación también va acompañado un aprendizaje y un crecimiento mío como entrenador. Así que si podemos estar en el Mundial, yo pienso que tenemos chance. Tenemos posibilidades de ser una de las selecciones que del área de CONCACAF gane el derecho a jugar el Mundial de Qatar. Lógico que nada está dicho de antemano, que hay selecciones que a priori son favoritas por encima nuestro, pero tengo mucha confianza también en lo que nosotros podemos llegar a hacer como equipo. Bueno, salimos ahora un poquito del fútbol, vamos a hablar de otras cosas. Sigue siendo fútbol, pero preguntarte un poco también sobre vos me dijiste que dirigiste un tiempito juveniles de Peñarol.
¿Te gustaría volver a dirigir en Peñarol o en Nacional, en alguno de los dos grandes? ¿Tenés preferencia por alguno? Y un día, yo pienso que un día saldré de este formato de entrenador de Selección. selección, ¿no? Que es bastante diferente al del entrenador de equipo, Claro. como he sido a niveles juveniles, en los equipos en Peñarol o en Central. Y por supuesto que sería un orgullo cualquiera de los dos equipos grandes de Uruguay. No hay preferencia. Este, no, 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 no. Lo único que tengo es un pasaje por Peñarol, del cual tengo muy buenos recuerdos. Quedaron las puertas abiertas y existieran posibilidades de volver, pero consideré que no era el momento oportuno. Sí, hubieron Y sondeos desde Peñarol cuando en el sí, último sí, mercado de hubieron pases. conversaciones y como te digo, siempre quedó un vínculo y bueno, no era el momento para mi gusto Sí, claro. y no se dio, pero por supuesto que sería muy lindo. No sé si se volverá a repetir la posibilidad, si no, si no se da sería una lástima, pero en caso de darse sería un motivo de orgullo dirigir a cualquiera de esas instituciones en nuestro fútbol. ¿Y cómo ves a la selección dirigida por Ferreira? No viene de hacer un gran preolímpico, fue bastante cuestionado. ¿Qué opinás vos y cómo lo ves también? Me imagino que como parte del proceso que vos viviste, esperás que se le respete lo mismo a él para lograr resultados con la selección. Sí, por supuesto. Primero que de todo esto que estuvimos hablando, Gustavo fue una parte importante también Sí, de todo claro. esto que hemos hablado, así que tiene ya su mérito ganado. Está en otro momento, está con otro buzo, ahora el buzo de entrenador, no de asistente, que es diferente. Y bueno, y como todo en la vida lleva cierto tiempo acomodarte en la tarea, adaptarte a la nueva función. Lo que puedo opinar yo es lo mismo que opiné el día que me fui y que me parece que es una muy buena persona para ocupar ese lugar. Así que sigo pensando lo mismo, más allá de algún cuestionamiento que pueda haber habido. Sí, bueno, impecable entonces, podemos ir ya concluyendo esta notable nota que tuvimos con el señor Fabián Coito. Antes de irnos, un jueguito rápido, yo te tiro una palabra o una frase y vos me decís lo primero que se te venga a la mente, puede ser cualquier cosa. Bueno, dale. Un director técnico, Tavares. un jugador, Rodrigo Bentancur. una noche, Mi casamiento. un genio, Un genio que es más que un talento. Este, mi padre. un estadio. El centenario. Si pudieras volver atrás y cambiar el pasado, ¿lo harías? No, no, no. Lo lindo fue de ir haciendo cosas sin saber lo que podía llegar a pasar. Con el resultado conocido, no tendría la misma emoción. Si tuvieras que elegir entre dirigir el resto de tu carrera a la selección uruguaya o dirigir clubes por Europa o por América, pero sin dirigir a la selección, ¿qué elegís? No, no, la selección uruguaya. ¿Asado o chivito? Asado. Si no hubiera sido de té, hubiera sido. Contador. Soy estudiante de Facultad de Ciencias Económicas. Bien, soy el contador también. Ah, Hubiéramos bueno, sido colegas. colegas. Si pudieras ganar $10.000 hoy o $100.000 en 10 años, ¿qué elegís? No, 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 cualquiera de las dos, el dinero no me genera inquietud. Bien, perfecto. Para cerrar, ahora sí, te tiro una frase, vos me decís qué opinás. Mia Hamm, jugadora de Estados Unidos, dijo, quien dijo que ganar no lo es todo, nunca ganó nada. No, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo, ¿por qué? Me parece que hay muchas más cosas que solo un resultado deportivo y el resultado es circunstancial. Lógicamente que es el objetivo que perseguimos todos, pero también aún no ganando un torneo, un campeonato, nos quedan muchas cosas buenas en el camino recorrido. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por ser parte de esta nueva iniciativa y bueno, desearte lo mejor también para lo que se viene con Honduras. Esperemos estar hablando, ¿por qué no?, en el próximo Mundial. Pero con muchísimo gusto, ya queda hecho
el arreglo. Y bueno, te agradezco y te felicito por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Lo mismo para vos. Gracias.